Chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube de Candle Trading. El día de hoy vamos a hacer un análisis general, ¿no? Seguramente semanalmente, de pares con el dólar, ¿no? En este caso, primero vamos a empezar con el AUD dólar y vamos a hacerlo muy breve, ¿no? Para poder acortar el tiempo un poco. Bien, entonces primero intentamos un poco el que tenemos en mensual. Anteriormente teníamos todo un impulso, el cual también nos había generado seguramente un rompimiento de estructura anterior. No teníamos entonces la formación de en su momento de un strong low acá en la parte de abajo, que el precio termina rompiendo, ¿no? Termina rompiendo ese origen de un strong low. Obviamente es un rompimiento con mecha, algunas personas lo tomarán como un rompimiento no válido, otros sí. Yo en mi caso lo considero un rompimiento totalmente válido por la magnitud de esa mecha. ¿Bien? Entonces, al rompernos ese strong low del pasado, automáticamente el precio nos deja ahora aquel strong high mensual. Bien, de acuerdo. Tenemos ese strong high mensual. Podemos ver que ya el impulso terminó. Bien, entonces ahora entendemos que viene probable reversión del precio, seguramente de una manera muy macro, hace 50% de este impulso mensual, ¿no? Podemos marcar acá el 50% como probable punto de llegada, seguramente a largo plazo. Bien, ahora, en todo impulso, en todo strong high o strong low, nosotros tenemos zonas opuestas. Bien, en esa zona opuesta, el precio tiene una cierta reacción y termina rompiendo. Bien, entonces cuando tenemos esto, nosotros nos forma un flip. Bien, nos forma un flip en su momento, un flip seguramente mensual, que el precio entró en su momento y empieza a tener cierta reacción bajista, ¿no? Ahora un dato muy importante es que ese flip no se encuentra dentro de un 50%, ¿no? De este impulso mensual. Entonces, punto a considerar o un tip seguramente, ¿no? Si alguien no lo conocía, es que un flip va a tomar mucho mayor valor o va a ser más respetado, primero por creación de liquidez previa, no a ese flip, y aparte que esté dentro de una zona interesante, dentro de un impulso, en ese caso el impulso mensual, que esté dentro de un 50%. Si vemos bien el flip que hemos detectado, no está dentro del impulso del 50%, entonces no es un punto en sí de interés muy válido, ¿no? Ahora, si le ponemos atención, nosotros podemos ver lo siguiente, vamos a ver, podemos ver, bueno, para mí por lo menos es evidente liquidez. Bien, ahora, si sabemos que el precio ya terminó su impulso, tenemos ese impulso a partir del strong high hasta acá, tenemos el fin de ese impulso, podríamos pensar seguramente a largo plazo, por lo menos y mínimo, un retroceso a ese 50% de todo ese impulso mensual. Aparte que nos favorece que tenemos liquidez. Entonces, de manera muy macro, nosotros podríamos pensar seguramente en un posible reversión del precio, ¿no? Por lo menos esas son las probabilidades de manera mensual. Ahora, si hemos dicho hace rato que en todo impulso, en todo strong high, strong low, nosotros tenemos zonas opuestas, si nosotros apreciamos bien, seguramente en la parte de acá abajo tenemos una zona opuesta, en la cual nosotros podríamos apoyarnos para probar la reversión. Ahora, si tratamos de jugar un poco con semanal, vamos a ver, en semanal el impulso realmente es muy similar al de mensual. Tenemos todo ese impulso, el impulso es terminado en la parte de acá abajo. Bien, y en mensual simplemente voy a buscar zonas un poco más filtradas para poder apoyarme de ese probable retroceso, ¿no? Si bien es cierto, no vamos a operar mensual, sí podríamos tener probable dirección, cosa que eso nos va a ayudar seguramente en temporalidades de H4, M15, H1, diario incluso, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos una zona muy interesante, el cual tiene imbalance, es una zona semanal, por debajo de esa zona tenía en su momento liquidez, que el precio ha venido ya a barrer o ha recogido parte de esa liquidez, y que de momento está teniendo cierta reacción, ¿no? Entonces nosotros no sabemos si el precio va a seguir cayendo, subiendo, pero sabemos que estamos parados en una zona importante, ¿no? O próxima zona en la cual podríamos esperar seguramente el precio
vendría a ser en toda esa mecha, ¿no? En sí, un 50% seguramente de esa mecha. Pero ahorita que estamos más cercano al precio, lo más cercano es ese punto semanal, ¿no? Ya está. Entonces, no vemos nada más, simplemente nos podemos ir bajando un poco de temporalidad. En menor temporalidad vemos que tenemos un strong high diario. Bien, vamos a marcarlo ahí. Tenemos un strong high diario. Ese strong high diario, al parecer, nos ha hecho ya el fin de ese impulso, seguramente en la parte de acá abajo. Si nosotros no lo vemos, ahí podemos apoyarnos un poco de esto de las líneas, ¿no? Si bien es cierto, eso no es el santo grial, las líneas sí que nos puede ayudar seguramente de poder mapear un poco mejor, ¿no? La estructura. Seguramente cuando tenemos muchos mechazos o no sé, no veas claro un movimiento, en ocasiones te puede ayudar en algo, ¿no? Entonces, vemos que acá tenemos un rompimiento de algo, seguramente nos ha finalizado ese impulso diario, por lo cual podemos interpretar que en diario también hay cierta posibilidad de que se venga ese retroceso, por lo menos a un 50%, ¿no? Que es lo mínimo. Vamos, lo moví ahí, vamos a ver. Sí, ahí está. No tenemos ese probable retroceso a ese 50% del impulso diario, del strong high diario. Bien, ahora, si bien es cierto en diario no lo vemos de una manera muy clara, ese fin del impulso, seguramente en una menor temporalidad podremos apreciarlo, ¿no? Vamos a ver. Teníamos nuestro strong high de 4 horas anterior, que era a partir de aquí. Ahí está. Vamos a marcarlo bien. Ya está. Tenemos ese strong high de 4 horas de su momento. Bien, acá obviamente nos rompió el strong low anterior, entonces por eso es que nos forma un strong high ahí arriba, ¿no? Tenemos entonces nuestro impulso de 4 horas, ya un poco vamos desmenuzando el precio, todo es nuestro impulso. El precio, justamente lo revisaba el día jueves, miércoles, que las oportunidades de compra estaban, ¿no? Porque tenía que venir a llenar por lo menos un mínimo ese 50% y el paso que se pudo tomar y ver, ¿no? Algunas operaciones a favor de esa dirección. Y hasta entonces entendemos que el precio ya entró a un 50% diario, tiene zonas, obviamente tiene zonas interesantes, ¿no? Eh, Seguramente muchos tratarán de vender acá y no está mal. O sea, si uno analiza simplemente 4 horas, obviamente lo más lógico sería vender en esas zonas. No convence por lo que estamos analizando de manera macro, no convence, ¿no? Más es probable para mí que el precio, si bien pueda tener alguna reacción, termine rompiendo. Bien, entonces, igual para que suceda eso, aún falta, ¿no? Que se desenvuelva un poco más el precio. Pero ya está. Entonces, yo viendo que el precio está dentro de una zona interesante, viendo que en diario nos ha hecho probable cierre de ese impulso diario, yo considero que tiene cierta posibilidad de venir a ese 50% diario, ¿no? En los próximos días seguramente, ¿no? O que alguna noticia nos ayude, ¿no? A que pueda llegar a ese 50%. Ya está. Entonces vamos a entender que tenemos en M15, ¿no? Vamos a ver. En M15 teníamos, o tenemos, mejor dicho, lo que vendría a ser el último. Ya esto vamos a borrarlo de lo semanal porque no nos sirve. Tenemos nuestro último strong low de M15, es una buena zona para poder seguir continuando en compras, ¿no? Si el precio en algún momento hace un retrocedimiento dentro aún del impulso de M15, me gustaría poder efectuar compras seguramente con un take profit, ¿no? A esa zona opuesta que hemos visto de H4. Sería lo más apropiado, ¿no? Ahora, ¿cuál fue nuestro último rango de M15? Nuestro último rango empezó acá. En su momento esto fue un strong low de M15. El impulso terminó seguramente en la parte de acá arriba. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo bien por ahí. Ya está. Bien, teníamos todo este impulso. El impulso es terminado en la parte de acá abajo. Tenemos todo el impulso, ¿no? El inicio, strong low, nos forma, ¿no?
sea alto, termina nuestro impulso en su momento, el precio que hace entra dentro de una zona de equilibrio de este impulso. ¿Bien? Como entra dentro de una zona de equilibrio y dentro de este impulso M15 el precio es capaz de ¿qué? Generarte otro nuevo impulso, otro nuevo rango, un nuevo strong low de M15 que es el que acabamos de mapear. Bien, entonces, bueno, esto vamos a dejarlo acá y vamos a colocar como el antiguo rompimiento de aquel rango, ¿no? Entonces tienes todo ese impulso, a mí me interesa cualquier zona dentro de M15 para poder seguir efectuando compras con el take profit seguramente mínimos acá, y cuando el precio si es que llega acá, salvo que nos haga lo contrario, ¿no? Y nos dé invalidado ese análisis que estamos haciendo, una vez llegado acá a ver qué es lo que sucede, ¿no? De todas formas, eso es lo que tenemos en M15. En algún momento en M15 también tiene que finalizarnos ese impulso. Y obviamente al finalizarnos el impulso podríamos seguramente aprovechar probable reversión de este nuevo impulso que tenemos, seguramente a un 50%.